Bueno, hoy estamos con Lato aquí que vamos a hablar acerca de algunas experiencias paranormales que te han sucedido, que hayas experimentado, que hayas escuchado. A mí me interesa bastante este mundo, fíjate, porque son cosas que al final uno no sabe hasta que las comprobas y las vivís. Mucha gente es escéptica y dice, nah, eso es mentira o no existe, pero yo creo que a esa gente probablemente le han sucedido varias cosas y no las quieren aceptar en esa parte. Hay algunas personas que de repente no les ha sucedido. A algunas personas no les sucede nada. Tengo un primo que me dijo, porque a mí me ha pasado alguna, ¿verdad? Pero no, obviamente, él me dice, ¿a vos te pasan ese tipo de cosas? Me dice, porque vos sí aguantás, me dice. ¿Aguantás? Sí, porque es que uno de cagado se muere, me dice. ¿No tenés miedo vos entonces? Casi no. Es que la verdad que cuando era pequeño tenía la costumbre de ver películas de miedo. Ajá. Y siempre me mentalicé de que eran películas. Entonces muchas veces lo miraba con algún familiar o algo. Entonces él me decía, mira, anda al patio, tal cosa. Y yo, tranquilo, iba, sin ningún problema. Pero de las cosas que de repente nos llegaron a suceder, ¿verdad? Porque nos sucedieron más bien fue ya en grupo, no fue solamente a mí. Ajá. Porque nosotros en algunas casas que vivíamos pasaban, ¿verdad? Actividad así paranormal, ¿verdad? Que movían cosas, encendían, apagaban luces y toda la cuestión. Yo creo que, bueno, es que nosotros teníamos una sala bastante grande y que se llenaba, prácticamente se tenía que llenar con 2 juegos de sala. Ajá. Y entonces nosotros teníamos, para mí, a nosotros siempre nos encantaba ver tele. ¿Para qué? Entonces yo llegaba a la casa, me echaba en el sofá y nos poníamos a ver tele. Entonces nosotros teníamos dos mesitas de centro, Ajá. ¿verdad? Por los 2 juegos de sala. Entonces, y no eran tan pesados. Entonces uno ponía el control en la mesita, se ponía a ver tele y luego al rato quería alcanzar el control. Ajá. Y ya le habían movido la mesa. No. Sí. O la de repente. Mesa. Sí. No, o sea, no te movían el control, te movían la mesa. Sí. Bueno. Así iba la cosa. Recuerdo que una vez yo llegué a la casa, ¿verdad? Estaba estudiando en el colegio nocturno aquí en El Sabio. Siempre yo tenía mi hábito, ¿verdad? Llegaba a la casa, tiraba mi mochila en el sofá, me acostaba a ver tele hasta que me diera sueño y luego me iba a acostar. Entonces yo llegué, ¿verdad? Abrí el portón, luego abrí la puerta, tiré la mochila, me acosté en el sofá y me puse a ver tele. Pues al fondo, frente a mí, está lo que es el comedor y luego continúa lo que es la cocina. A la parte de la cocina está mi cuarto y luego más abajo continúa con lo que es otra como cocina, algo así, para donde está la pila. Entonces, yo siempre he compartido prácticamente el cuarto con mi hermana. Siempre nos ha tocado, ¿verdad? Entonces, en ese día, yo miraba que abrían la puerta de mi cuarto, encendían las luces, volvían a cerrar la puerta, porque el interruptor estaba por la parte de afuera. Entonces, y pasó varias veces, pero según yo, era mi hermano. Entonces yo estaba ahí, tranquilo. Yo no sabía que estaba solo en la casa. Luego, como a las 10 de la noche, 10:30, ya llegó mi hermana, mi mamá y mi padrastro. Yo estaba solo, ¿verdad? Bueno. Ya, la verdad que no le di tanta importancia, ¿verdad? Porque ya nosotros ya éramos conscientes de que sucedían ese tipo de cosas, ¿verdad? Me sucedían a mí, a mi hermana. Entonces ya no le paramos tanta bola. Por ejemplo, uno se ponía a lavar los trastes en la parte de abajo. Ajá. y había unas gradas atrás y uno sentía que había alguien parado atrás observándolo, pero es que no lo sentía. ¿No? Sí, se sentía feo. Y yo creo que la vez que se puso de repente un poquito más feo, más fuerte, fue en una situación, la verdad que el que llegó, cuando habían visitas era cuando más se ponía. Más se ponía, en vez de ser al revés, ¿no? Sí, la verdad que en ese caso llegó una amiga de mi mamá. Solamente estábamos ella, ¿verdad? Mi mamá y yo. Y ella se iba a quedar a dormir en la cama de mi hermana. Entonces ya pasó todo lo del día, ¿verdad? Nos fuimos a acostar. Ya estando acostados, pues se escuchó que se abrieron el portón. Luego abrieron la puerta de la sala. Se escuchó que caminaron hasta la cocina. Como te decía, la cocina estaba a la parte de mi cuarto. Y se encendió la luz de la cocina. ¿Qué? Entonces cuando se encendió la luz de la cocina, la luz entró a mi cuarto, ¿verdad? Yo me desperté y escuché el ruido porque estaban moviendo trastes o no sé, la verdad que no sé qué estaban haciendo. Y también la amiga de mi mamá también escuchó. Pero nosotros no le paramos bola porque dije yo, mi mamá o ha de ser mi padrastro que está ahí, ¿verdad? Yo seguí durmiendo. Igual, ¿verdad? La amiga de mi mamá y también lo mismo.
pues escuchó que abrieron la puerta de abajo, hicieron movimiento abajo, volvieron a subir, cerraron la puerta y de repente entraron al cuarto de mi mamá. Y el cuarto de mi mamá estaba cerrado con llave. No, hombre. Sí, entonces entraron y dice mi mamá que el cuarto de mi mamá era súper oscuro, exageradamente oscuro. Dice mi mamá que ella está acostada en medio de la cama y dice que sintió cuando se sentaron a la par de ella, que se hundió la cama en ese lado. Pero mi mamá pensó que era mi padrastro. Dice que ella que solamente se hizo la orilla y cuando ella se hizo la orilla, se acostaron a la par de ella. Híjole. Y mi mamá pues no le paró bola. Pensó que era... Sí, entonces no, vaya, y en la mañana nosotros nos levantamos tranquilos, ¿verdad? A desayunar y toda la cuestión. Solamente estábamos nosotros tres, pero igual no le paramos bola. O sea, no nos pusimos a ponerle mente en eso. Pensamos que mi padrastro de repente se había levantado temprano y se había ido otra vez. Y de repente como a las 9:30 o 10 va llegando mi padrastro. Y le dice a mi mamá, amor, le dice, haceme algo de desayunar. No miras que me tocó que ir a San Pedro con la ambulancia ayer y hasta ahorita vengo llegando. Se dio cuenta. Y nos quedamos todos así como que, ¿qué onda? Y entonces, ¿qué fue eso de anoche? Pero porque obviamente todos escuchamos, todos vivimos eso y nos pusimos a platicar acerca de ese tema. ¿Y nunca supieron qué onda? Pues la verdad que no. Pero es que en esa casa siempre había bastante actividad. Yo creo que cuando vos tenés esa sensación de que como que tu cerebro te miente, por decirlo así, porque estás vos de espaldas y alguien habló cerca, digamos, una persona real habló y de ahí se fue, pero vos pensás que sigue ahí, entonces probablemente la sensación de que sigue ahí te haga incluso escuchar que dicen tu nombre o hasta sentir cosas, qué sé yo. Pues no sé, pero es que la verdad que en esas casas, porque no solamente era en esa casa de nosotros, sino que también las de la par, había una vibra bien rara. Se porque, siente, ¿va? Sí, no, porque por ejemplo en esa temporada también se ahorcó una vecina. Ah, no, entonces sí había... No, sí, la verdad que era... Pero imagínate que sentir que se acuestan y a ver qué espíritu el que se acostó ahí entonces, ¿va? Sí, no, la verdad que nosotros no nos y explicamos. Esa es la más típica que se escucha, ¿va? Que alguien se te siente en la cama y que se agacha y que vos sentís. Sí. O que te botan las cosas. Vaya, pero por ejemplo, esa es muy diferente a la cuando dice que se te sienta el muerto. Por ejemplo, en mi caso a mí también me ha pasado y la verdad que es una de las sensaciones más horribles que puede haber. ¿Te ha pasado? Sí, eso es horrible. La verdad que me pasó 2 veces y también fue en otra casa. Recuerdo yo que en ese tiempo sí ya tenía yo mi cuarto personal. Entonces yo me acuerdo que estaba acostado. Ya era de mañana, era bien temprano de mañana, de verdad. A nosotros siempre nos han gustado las casas con ventanales grandes. Y en esa casa yo tenía una ventana bien grande y ahí pegaba bien el sol al momento del amanecer. Entonces me acuerdo que estoy acostado, yo no sé por qué, pero yo nunca me cubro la cabeza al momento de dormir. Siempre me cubro hasta acá porque para la respiración. Pero en ese rato yo estaba tapado hasta acá y solamente me salía el meñique. Solamente este dedo es lo único que me salía de la cobija. Entonces yo escuché, porque yo estaba bien despierto, la verdad que ya estaba despierto. Yo tengo el hábito de levantarme temprano. Entonces escuché que hacían ruido aquí por la puerta, pero yo pensé que era mi mamá, porque ella de vez en cuando entraba a sacar la ropa sucia para lavar. Entonces yo escuché ese ruido y de repente sentí que se pararon a la par de la cama. Y cuando se pararon a la par de la cama, sentí aquella presión. O sea, pero es que algo en todo mi cuerpo, principalmente en mi torso. Comprimido, pero es que me estaba hundiendo. Me hundía, o sea, yo sentía como me estaba hundiendo contra la cama. Bueno. Y yo lo único que quería hacer era mover, o sea, quitarme la cobija para ver qué era eso. Pero no podía. Cuando quería hacer esto, solo me podía mover el dedo, solo así le hacía. Paralizado. Sí. Y de repente, cuando me hundió bastante, ya no había un punto donde ya no me podía hundir. Sentí que comenzaba a levantarme, pero no sentí como que me estuvieran levantando físicamente, sino que era algo más allá que era algo diferente. Se sentía bastante diferente. Entonces en ese rato solamente me puse a orar porque era una sensación horrible y de repente cuando ya me tenían como ya un poco más levantado, te soltó. De un solo me soltó. Y cuando yo ya quedo en la cama tendido, ya me podía mover, pero no quise quitar la cobija. Hay muchas religiones en el mundo que se dedican a eso. Fíjate que una amiga
uno a veces no cuenta muchas cosas para que no lo tachen de loco, que digan, este es pajero, no, mentira lo que está diciendo. Fíjate que una amiga tenía una casa que, o sea, estaba comprobadísimo que estaba embrujada o que había actividad paranormal. Fíjate que había un portón de metal dentro de la casa. O sea, el portón de la calle y después el de la casa adentro. Y fíjate que cada vez que lo cerrábamos, si vos no lo cerrabas con cuidado, pues podías poner el llavín y todo. Pero había veces que lo empujaban, entonces él pegaba en el muro y se retrocedía. Y sonaba como risas, así, una risa bien fea. Yo digo risas porque lo asocio con alguien, con una persona. Pero era porque estaba oxidado, entonces el movimiento del metal sonaba feo. La cosa es que un día llegamos bien tarde, me acuerdo, y entramos y ella tiró el portón, pues seguimos caminando y el portón sonó una vez. Cuando estábamos entrando ya a la cocina, se volvió a escuchar el portón otra vez y mira, 3 veces, o sea, como que alguien lo seguía empujando y le digo yo, no, ha de ser el aire, y volteamos a ver y el portón estaba cerrado, o sea, estaba puesto. Entonces nos quedamos así analizando, porque uno siempre empieza a sacar conclusiones. Y le digo, ¿será que el eco en nuestras mentes, a saber que te quedas como acostumbrado al sonido y lo escuchas? Pero le puede pasar a una persona. No exacto, no a dos. Entonces ahí es donde nosotros nos quedamos así como que... Y cada vez que lo recuerdo me dice, ¿te acordás del portón? Me dice, vamos a ver si todavía... Porque esa casa era alquiler. Y yo supongo que lo quitaron, se arruinó. Pero son cosas que no sé... No tiene explicación. Sí, a nosotros también nos ha pasado, y eso fue más en un ámbito ya de familia, de pequeños, era con la chorca. La chorca, la famosa chorca. Con la famosa chorca, la verdad que sí fue... Pero eso está relacionado con lo del nahual o con otras cosas. No sé si es nahual, no sé qué, no, cómo que se llama. Es algo que se convierte en hombre o en persona, un animal. Se convierte en persona y que se convierte como en un ave volador. ¿Verdad? Pues la verdad que yo nunca la he visto, pero sí la he escuchado. La verdad que sí, la verdad que la he escuchado y la verdad que no es nada agradable porque... ¿Y esa experiencia que vos decís que te sucedió, cómo fue? Sí, es que la verdad que cuando éramos pequeños nosotros jugábamos bastante con unos primos y ellos tenían bastante... Les pasaba bastante que la escuchaban o la miraban. Yo no tanto, pero ellos sí. Era un poquito frecuente. Y... A mí, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Una vez estábamos jugando en un patio, estaban mis primos en el patio, yo estaba dentro de un Porsche y había una quebrada por la parte de atrás. Luego de la quebrada había una casa de 2 plantas y dicen los hipotes que arriba de esa casa se plantó un ave grandota con unos como cuernos o no sé qué cuestión tenía en la cabeza y comenzó a silbar. Yo no escuché el silbido, pero mis primos sí, y se le quedaron viendo. Y dicen que el animal solamente movía la cabeza de arriba hacia abajo. Y mis primos, sin darse cuenta, estaban comenzando a caminar hacia él. Cuando sucedió esto, una de mis primas, que también estaba de otro lado en el otro Porsche, le gritó: "Cipotes, no vayan", les dijo. Sí. Entonces ya como que reaccionaron. Como hipnotizados. Sí. Y luego cuando voltearon a ver, pues el animal ya no estaba. Pues yo escuchaba, ¿verdad? Que mis primos hablaban de eso, que le escuchaban, que pasaba volando, que el silbido, yo no quería pues tanto, ¿verdad? Pero sí jugaba mucho con ellos y como te digo, pues ha pasado también en situaciones cuando hemos estado con ellos. Pero una vez sí me sucedió en Gracias, estábamos en un campamento. Un campamento cristiano y estamos en un rato de una actividad recreativa, estamos jugando. Pues el área es bastante grande. Pues de repente estamos jugando lleva o algo así, la verdad que no me acuerdo muy bien, tenía 12 años. El grupo era grande, hipotes, y nos dispersamos. Salimos cada quien por un lado. Yo me voy a la cima de una colina, que es la parte más alta del campamento, y me siento a la orilla de una como pileta o algo así, como piscina que querían hacer. Y me siento ahí y dije yo, ay, aquí que me alcancen, dije yo. Y de repente, en la parte alta atrás de mí, me comenzaron a silbar. Pero era un silbido bastante peculiar. Como aterrador, ¿no? No sé, pero era raro. O sea, a Laura no le gusta que silbe de esa manera. Ajá, dale. Ok, bien, le hacía así. Y así se mantuvo. Entonces yo escuchaba el silbido
Y yo la verdad que no le escuchaba abajo, porque la verdad como yo estoy en la cima de la colina, Ajá. luego más abajo están las cabañas y luego más abajo continúa lo que es el bosque, ¿verdad? Y en ambos lados. Pero yo no lo escuchaba abajo, yo lo escuchaba arriba en los árboles. Y no sabía qué era eso. Y pues vengo yo de carreta y me pongo a responderle y le pongo a silbarle de la misma manera. Y por eso es que me aprendí muy bien el silbidito ese. Y por eso a Laura no le gusta que yo haga ese silbido. Sí, le conté. Obviamente no. Pero esta cosa me siguió silbando. Y sin que yo me diera cuenta, yo me levanté y comencé a caminar hacia esa dirección. Sin que te dieras cuenta. Yo no me daba cuenta. La verdad que yo simplemente iba hacia esa dirección. Entonces cuando yo voy para allá, la persona que venía con la llave me toca, ¡pah! Llévame, dice, y sale corriendo. Cuando me toca, dije yo, ¿qué onda con esto? Dije yo, me asusté y dije, no, me fui para abajo. ¿Y nadie se dio cuenta? No, nadie se dio cuenta, solamente a mí me sucedió eso. No, la verdad que sí fue. Y es como en zona boscosa, me imagino. Sí, la verdad que sí. Entonces de ahí dije yo, ¿qué me hubiera sucedido si la verdad que yo hubiera llegado Fíjate que una vez fuimos al bosque con un amigo y como el sol pegaba al contrario, ¿verdad? Se miraban los árboles y las sombras. Fíjate que empezamos a ver una sombra de una persona que venía caminando por los árboles. Uh-huh. Pero nos asustamos cuando de repente de un árbol que estaba lejísimo apareció uno cerca. Mira, te juro que fue una cosa tan traumante que nosotros estábamos sentados, dejamos hasta los celulares botados, o sea, salimos como locos, ¿va? Pero dicen que suele suceder eso, suele pasar la famosa sombra del hombre en los árboles, algo así, en los bosques. Ajá. Yo no sé, a las personas, los viejitos de antes dicen que hay bosques encantados o esa parte misteriosa, ¿va? Pero sí. Imagínate que te estén silbando y que vos estés así como hipnotizado ya, a saber qué te hubiera pasado si te hubieras ido hasta allá. Sí, no, la verdad que sí. Puedo decir, ¿verdad? Cuando le comenté a Laura, porque a mí me gusta contar cosas de miedo. La verdad que a mí tengo eso de que me gustan las historias de miedo, me gustan las fogatas y toda la cuestión. Laura me molesta, se ríe de mí porque yo muchas veces me ponía a entrenar o me duermo escuchando historias de miedo. Lo mismo, fíjate. Sí. Ah, ¿en serio? Sí, yo pongo ahí en YouTube historias de miedo. Pero es que el detalle está que hay algunas que me gustan y otras que me dan cólera. Porque yo soy muy analítico, te digo, estas tonteras, ¿verdad? Pero hay unas que sí son... No, hay unas muy buenas. Hay unas muy buenas. Entonces, al inicio con Laura, pobrecita, ella sufrió conmigo en esa temporada porque ella no estaba acostumbrada a eso. Entonces, muchas veces ella se iba a dormir y tenía pesadillas porque escuchaba lo mismo que escuchaba en el video. Entonces, y yo no, yo soñando yo dormía bien tranquilito, yo soñando con angelitos porque... y ella haciendo realidad en el sueño lo que estaba escuchando. Sí, cabal. Pero no, luego ya sucedió de que ella se adaptó a eso. Entonces Laura ya se adaptó ya está acostumbrada. Le vale madre, ya no le afecta, no le importa ese tipo de cosas. No, pero es otro rollo eso. Y más cuando lo comprobaba, me imagino que más de alguna persona ha vivido eso y ya ha logrado captar, grabar o algo. Yo tengo un amigo que traje aquí al podcast que nos enseñó unos videos que se botaban las cosas en la casa. Porque hay cajas que sí, en realidad tienen su parte negativa bastante, ¿no? Sí, no, la verdad que en aquella época... Tal vez porque no había tanta tecnología como hay actualmente. Ajá, porque en aquella época, ya te digo, yo tenía 16, 17 años, ¿verdad? Fue prácticamente hace 16, 17 años que sucedió eso. No, más, híjole. ¿Y son cosas que no se te olvidan? Sí, obviamente, ¿verdad? Uno no... Y por alguna razón tampoco se te olvidan fácilmente. Significa que fue algo bastante impactante para vos eso. Así es. No, la verdad que para qué. No, gracias a Dios, actualmente pues ya no me suceden ese tipo de cosas. Pero sí fueron en esas casas donde había de repente cierta actividad. Obviamente sí, ¿verdad? El lugar tiene mucho que ver. Sí, porque hay lugares que vos desde que entras sentís a pesadez, como malestar, como incomodidad. Mi cuñada le sucedió una vez que ellos iban a rentar una casa. Y ya les habían dicho acerca de la casa que tenía como que su mala vibra o como que asustaban, cosas así. Entonces, pero no le quisieron parar tanta bola. Pero cuando comenzaron a mudarse y comenzaron a llegar ahí, como ellos tienen un niño pequeño, ¿cómo se llama? El niño no le gustaba estar en esa casa. No le gustaba. Sentía bien feo. Y eso es otra cosa, ¿verdad? Hay personas que son más susceptibles a eso que otras. También nos sucedió... que fue uno de los casos, cuando yo estaba más hipote, era adolescente,
me iba con muchos amigos que rockeros, que emos, que hippie, toda la cuestión, ¿verdad? Uno siempre pasa en esa onda, más en aquella época. Pues me acuerdo que una vez entramos con unos amigos, un buen grupo de amigos, entramos a la Casa de la Cultura. Porque en la Casa de la Cultura, pues, asustan, ¿verdad? Aparecen cosas, escuchan cosas y toda la cuestión. Pues nosotros quisimos ir, ¿verdad? Uno de sobado, ¿verdad? Obviamente. Yo creo que lo único que yo no iba a aceptar que me invitaran era ir a un cementerio. O jugar a la ouija, y cosas así que no. Porque yo sé que ese tipo de cosas llaman más, ¿verdad? Sí. Yo no. Yo me gusta este tipo de cosas por sensaciones, pero no, de repente no es. Pero me acuerdo que esa vez nosotros fuimos con varios amigos. Era un día lluvioso. Estaba lloviendo, había bastantes relámpagos. No quisimos encender las luces del edificio, ¿verdad? Porque tenemos un amigo que tenía llaves del edificio. Pues entramos. Éramos como unas 12 personas. Y nos estuvimos paseando por todo el edificio, ¿verdad? Nos paramos en cierto lugar, a ver si sentíamos algo. Aquí por el teatro, que entramos, y nada, ¿va? Pues cheque, después nos fuimos para la parte de abajo, aquí por la biblioteca, y nos pusimos a contar cuentos de miedo, para ver si así provocábamos de repente algo. Y estábamos todos sentados en línea. Y casualmente donde a mí me tocaba estaban todos mis amigos, basureros, y luego estaba yo. ¿Verdad? Y luego de este lado de acá estaban los baños. Entonces, como estábamos contando cuentos de miedo, yo casi no lograba escucharlo. Entonces vengo yo, agarré el basurero, lo moví para acá y me acerqué. Cuando me acerco, mi amigo, el que está a la par, me dice, Lato, me dice, ¿qué estás haciendo? Nada, le digo, solamente moví el basurero para acá. Y ya, vaya, me dice. Y seguimos escuchando la historia de miedo. Y me dice, Lato, ¿qué dijiste? Me dice. Nada, le digo yo no he dicho nada, solamente estoy escuchando allá. Vaya, me dice. Y pues al rato, ¿verdad? Porque él siempre ha sido una persona muy, muy serena, siempre ha sido una persona muy tranquila. Y me extrañó. O sea, cuando él ya me comenzó a hablar así, yo ya me estaba preocupando porque digo, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Sí, ¿verdad? Porque no era normal en él. Y de repente, de la nada, se levanta, se para, ¿verdad? Y todos estamos así en el suelo sentados y nos quedamos viendo y él dice, no, yo no puedo seguir aquí un segundo más. ¿Qué? Vámonos. Y todos así como cagados, digo, ¿qué pedo? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Sí, él estaba friqueado. Entonces, vaya, para calmar. Y lo peor es que estaba lloviendo bastante fuerte. Entonces, como no podíamos irnos, salimos a la puerta y nos quedamos ahí en bulto en la puerta, ¿verdad? Hasta que se le pasara, porque la verdad que él estaba muy friqueado y no quería hablar de eso. Joder. Y porque nosotros preguntamos que qué pasaba, y él decía que no, que estábamos muy cerca. Así nos decía que no, que estábamos muy cerca. Y yo, ¿qué onda, Diego? Porque el problema es que yo fui el que tuve más interacción con él ahí. Y cheque, ¿verdad? Pues ya estábamos en la puerta, como a la media hora ya se le calma la cosa. Entonces ya le preguntamos que qué había pasado. Entonces dice él, es que mira, me dice, ¿te acuerdas cuando moviste el basurero? Me dice. Y yo te pregunté, ¿qué hiciste? Sí, le digo, es que el detalle está en que cuando te moviste, hubo una niña que se pasó de los baños, como que está la puerta del baño, es que estaban unos baños acá y otros aquí, pasó de un lado al otro. Se cruzó en la puerta del baño. Y él la vio. Entonces, cuando me preguntó si yo estaba diciendo algo, si había dicho algo, era porque estaba escuchando a la niña llorar. ¿Qué? Sí. ¿Escuchaba algo? Él escuchaba. Él estaba escuchando. Y el resto no. ¿Y vos tampoco? No, yo no escuchaba nada. Y eso que yo estaba del lado prácticamente del baño. Entonces, y ya en el rato, ya cuando comenzaron, no sé cómo, a hablar de una manera que él no entendía, entonces fue cuando él se asustó. Él dijo que no podía seguir. Y por eso él decía, no, vámonos, estamos muy cerca, decía. Bueno, entonces, por eso. Entonces ya de ahí... Qué difícil. Sí, eso. No, la verdad que ¿Y para dónde agarras a esa hora? ¿O no, era bien tarde, era noche, eran como las 8 o 9 de la noche. Y como se llama, él siempre ha sido una persona bien susceptible a eso. Dice que una vez entró a la casa de un amigo de él y dice que en uno de los roperos miró así de reojo que había un niño acurrucado arriba. No. Sí, estaba un niño así como acurrucado. Sí. Y que le ha sido bien, porque por ejemplo, como te digo, pues, o sea, yo no lo vi.
Y yo no escuchaba nada. Y Pero el resto eso de tampoco. ver cosas así de reojo es lo peor que puede haber. Yo una vez estaba con el teléfono, fíjate, creo que tenía el brillo muy alto Ujú. y sentía que algo que estaba detrás del teléfono se iba acercando. Una sensación bien fea. Entonces yo quitaba el teléfono y miraba y no era nada. Y ahí volví otra vez. Y yo no sé si era la vista mía, yo no sé. Pero es una sensación horrible. Y pues digo yo, que pase lo que pase, voy a seguir. Y sentía que algo que se acercaba más. Y de repente sentí como que alguien me jaló la mano así. Yo no sé si fue que me cansé o a ver. No, ya apagué el teléfono, encendí la luz y me fui. Pero se sentía que a mala vida, estaba en un hotel. Pero sí, horrible. Y esa parte, y vos te quedas así como analizando. Ay, ¿y qué será? ¿Por qué será que me pasó esto ahorita? Porque te sucede en momentos tan poco esperados. Sí. No menos esperados. Sí, la verdad que es mira, por ejemplo, es que no sé, nosotros en cada casa, casi todas las casas que estuvimos siempre había como que de repente Una mala vida. un tipo de... Porque me acuerdo que una vez en otra casa que también alquilamos, igual, ¿verdad? El hábito de nosotros siempre era que llegamos tarde. Y yo me acuerdo que llegué tarde de andar en la calle. Estaba adolescente en esa época. Entonces llegué a la casa y siempre tenía el hábito de que mi cuarto quedaba hasta el fondo. Tenía que pasar un gran corredor y luego entrar al fondo. Pues yo tenía el hábito de que abría la puerta de mi cuarto, tocaba el interruptor, tiraba la mochila, cerraba la puerta y me sentaba. Entonces yo me acuerdo que esa vez, y en esa época igual compartía cuarto con mi hermana, pero mi hermana estaba ya en la universidad, ya estaba en Tegucigalpa. Entonces yo me quedaba yo solo. Entonces yo me acuerdo que abrí la puerta del cuarto, toqué el interruptor, tiré la mochila, cerré la puerta, pero la luz no se encendió. No me encendió. No se encendió. Y cuando cierro la puerta, yo escucho que alguien está parado, no sentado, estaba parado en mi cama. Y se estaba moviendo. No. Yo, la luz no se enciende, dije yo, y solo abrí la puerta y otra vez me volví a salir. Ya imagino lo que sentiste en ese momento porque te quedas así como que tenés toda la atención de él. ¿Va? Exactamente. Entonces me quedé así como que, ¿qué onda? O sea, ¿para qué? Y, ¿cómo se llama? También en esa casa lo que se hacía era que salían bultos. ¿Bultos? Yo me acuerdo, sí. O sea, sombras. cosas así. Entonces yo me acuerdo que una vez a mí me gustaba comer y ver tele en el cuarto de mi mamá. Pero yo siempre dejaba la puerta del cuarto de mi mamá abierta. O sea, yo miraba tele, sentado en la cama, y la puerta del cuarto abierta para que entrara la luz. Y en esa época mi mamá se había ido para México. Entonces estaba yo solo en la casa. Entonces yo me acuerdo que mi mamá me había dejado cierta comida que solamente tenía que calentarla. Y ya, toda la cuestión. Entonces yo me acuerdo, estoy comiendo frente al tele y de repente me levanto porque voy a llevar lo que es el plato a la cocina. Cuando voy caminando se me cae algo del plato y cuando me agacho a recogerlo y volteo para arriba, se para algo enfrente de mí. Se paró enfrente y me cubrió toda la luz que entraba. Por eso noté que era algo. Yo me quedé así como que, ¿qué onda? Y cuando me dio hice así, ya no estaba. Ya no estaba. Sí. Y también en esos días llegó de esa noche llegó mi hermano que se fue a quedar a la casa. Entonces mi hermano en aquel tiempo fumaba. Yo le decía a aquel que en la casa no fuera a fumar. Entonces él me decía, voy a fumar afuera, me dice no sé qué. Entonces un día yo me fui a acostar, le dije a él que no fuera a fumar adentro, fumó afuera de la casa, luego entró, se acostó en el sofá. Dice que cuando se acostó en el sofá, porque se acostó viendo en dirección al corredor de las gradas, dice que del corredor salió un bulto, una sombra, que caminó hacia arriba y se sentó en las gradas a verlo. No. Y mi hermano es bien cagado, dice que aquel solo... Se sentó a verlo. Sí, se sentó a verlo. Y él estaba fumando afuera. No, ya había fumado, simplemente se había sentado a que medio le pasara bien la... No, veo. Sí. Y fíjate que de eso hay un video que yo no sé de qué parte del mundo es, pero está alguien así también grabando y se mira que hay una sombra y hay un perro que está ladrando y ladrando y ladrando. Y es en la calle, debajo de unas gradas. Ah, sí. No sé si lo has visto. Sí, lo he visto, que está a un poquito de distancia, ¿verdad? Y se asoma y cuando, no sé si detectó que lo estaban grabando, se perdió. Pero, o sea, algo así me imagino que está, ni lo quiera yo. Sí. Ya me imagino vivir algo así. No, la verdad que esas sensaciones no son para nada agradables, ¿verdad? Pero en el caso mío, no sé. Pero se siente la atracción por querer vivir algo así, ¿verdad? La sensación de, aunque te pongas asustado al final, pero... Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, a mí, por ejemplo, películas que siempre me han gustado son las películas de actividad paranormal. ¿Verdad? El resto de las películas me dan cólera. Porque eso de que te salga el monstruo Sí, y que eso no sé de qué. los monstruos, o sea, sí. sí, no sé qué.
Pero la actividad paranormal, principalmente la primera película que la fuimos a ver a mi casa, en esa casa donde salían esos bultos, esas sombras, con unos amigos, ¿cómo se llama? ¿Para qué? Me impactó bastante la primera vez que lo vi. Porque el detalle está en que son cosas que sí le suceden a uno y que al menos a mí me han sucedido. Ajá. ¿Verdad? Que te muevan cosas, ver sombras y no sé, ese tipo de cosas. Entonces ahí decía yo, esta película sí está. Probablemente el director a alguna de esas le ha sucedido y por eso lo hace tan real. Y yo creo que también por eso comparto eso que vos decís de las películas que son así de actividad. A mí la que me encanta es la de Insidious, no sé si la has visto. Ajá, sí la he visto. Y me gusta porque son bastante realistas, pues no nada que ver con esos monstruos o cosas así que son irreales, va, fantasía. Pero sí, cuando terminas de ver una película de terror, creo yo que también te queda una sensación, dependiendo qué tan impactante haya sido para vos, va la película. Sí. Pero hay unas que, las japonesas, las chinas son bien... No, es que han habido buenas, han habido muy buenas. Por ejemplo, esas japonesas sí son con unos amigos nos reuníamos para ver así películas, pero de ahí nos tocaba que venirnos en la calle ya a medianoche. Y todos asustados iban a ver cualquier pollita. Sí, decía feo. A mí siempre me gustaba, pero mis amigos siempre fueron bien miedosos. Mis amigos no querían ver películas de miedo. La mayoría de mis amigos, no. Que si vamos a ver películas, buscamos una de miedo. No, mejor una de DC, una de Marvel, una de no sé qué. Nunca se animaban a ver películas. Sí, hay gente que es bastante nerviosa. Y a mí me causaba gracia que con Laura, es que a Laura sí le ha tocado que aguantar un poquito a mí, ¿verdad? Íbamos a comprar películas y siempre, ¿verdad? Cogíamos una película yo y una película de ella, ¿verdad? Pero siempre terminamos viendo primero la película que yo escogía. Y al final nunca miramos la película de ella. Y la película de ella siempre era película romántica. Era ¿sí? Para verlo al revés, va. Primero lo romántico. Buena anécdota. Sí, la verdad que siempre pasaba así, pero... sí, siempre me ha llamado la atención esos temas, ¿verdad? Siempre me ha gustado este tema con respecto a lo de actividad paranormal. Obviamente yo respeto, ¿verdad? Ciertas cosas porque yo sé que hay cosas con las que no se debe de meter uno, ¿verdad? Por eso te digo, yo nunca... Gracias a Dios no tuve amistades que me invitaran a jugar la Ouija. No lo haría, ¿verdad? Yo sé que es un tema que muy delicado, abre ventanas a cosas, ¿verdad? Que uno no sabe, no entiende. Pero sí, ¿verdad? A mí me gustan ese tipo de cosas, pero... Sí, yo tengo unos amigos que la juegan, fíjate. Y una vez me dijeron que grabáramos un podcast, que hiciéramos... Y yo me lo pensé 2 veces. Sí, no lo voy a hacer. Me lo pensé 2 veces y digo, mejor grabémoslo en otro lado, allá en tu casa. No, tampoco. No. Porque imagínate que algo ahí abierto, un portal o un mal espíritu. Es que uno está llamando a algo. Y no está comprobado. Sí, y no sabes a qué está llamando, ¿verdad? Porque no sabes si es el espíritu de una persona o si estás llamando a algo demoníaco. Entonces, ¿verdad? Porque todavía la Biblia lo dice, que existe el bien y el mal, que existen ese tipo de cosas en este mundo. Entonces, por eso mejor andar tranquilo. Igual, ¿verdad? Yo siempre, como digo a todo el mundo, yo siempre me encomiendo en las manos de Dios. Aun cuando voy a ver este tipo de cosas o hablar de este tipo de cosas, siempre digo, ¿verdad? No. O sea, que hablo, ¿verdad? Simplemente como una manera de entretenimiento o de pasar el tiempo, pero al menos no como una manera de abrir ventanas o querer invitar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Porque... Guan.